Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Padre, te amamos y te damos el honor a ti, la gloria en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te amamos a ti. Aleluya. Reciba ahora por fe. Dígalo, recibo en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibo sanidad en el nombre de Jesús. Reciba ahora lo que Cristo pagó. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Diga, yo recibo sanidad ahora. Yo recibo paz en el nombre de Jesús. Yo recibo ahora por fe. Marcos 11:24 dice, cuando ores, cree que lo recibes. Amén. Tienes que recibir por fe. Recibir por fe. Y apropiarte por fe. Decir, es mío ya en el nombre de Jesús. Y de ahí decir, ¿sabes qué? Ya lo tengo, y eso es lo que habla la Biblia de entrar en el reposo. Amén. Puede sentarse. Ahí en Hebreos, vamos a continuar ahí en Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 11, y creo que va a ser muy interesante esto que voy a hablar. Y todo empezó porque antes de empezar esta serie, el Señor me dijo, no todos los cristianos de verdad creen que yo estoy con ellos. Entonces, yo me quedé meditando. Y siempre yo, no soy una persona que siempre digo, el Señor me dijo algo. Si el Señor me habla, y así debe ser con todos los cristianos, debe de comprobarlo con la Biblia. ¿Cuántos me entienden? O sea, si Dios te habla, el Espíritu Santo lo va a comprobar con la palabra escrita. No hay nada como Dios me habló y no es ni bíblico. Amén. Cuando el Espíritu Santo habla, tiene que dar testimonio a tu corazón. ¿Cuántos me entienden? Entonces, aquí lo importante de todo esto es entender lo siguiente. ¿Qué dice la palabra para poder tener esa seguridad de que Dios está conmigo? O sea, yo tengo que saber que Dios está conmigo, no nada más algo religioso, Dios está conmigo, aleluya. No, tengo que ir más allá de Dios está conmigo, lo creo, pero ¿qué dice la Escritura? Amén. Fe está basada en la palabra de Dios. Amén. Otra vez, fe está basada en la palabra de Dios. ¿En qué está basada la fe? En la palabra de Dios. Fe está basada en la palabra de Dios. Si no, no es fe. Le empecé diciendo en esta serie, otra manera de entenderlo al tiempo que estamos viviendo es, fe está basada en la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Lo entiende? Fe está basada en la gracia de Dios. Otra manera de decir gracia, otro sinónimo sería la obra terminada de Jesucristo. Juan 19, verso 30 dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Entonces, el error que hay en personas que yo he visto que enseñan el mensaje de gracia y no lo explican bien es esto, todo lo hizo Cristo, tú ya no tienes que hacer nada. Error. Tienes que explicar qué es nada, ¿a qué sí? Luego el otro es, Cristo te ama, Dios te ama, no importa cómo vivas, puedes vivir en pecado. Error. Tienes que explicar eso porque el pecado va a traer consecuencias. ¿Oyó lo que dije? Pecado va a traer consecuencias. Sí, yo te voy a explicar los dos lados de la moneda. Amén. Los dos lados de la moneda. Me gusta decir los dos lados de la tortilla. Amén. Ok, gloria a Dios. Los dos lados. Vamos a. Sí, mira. Si usted anda en pecado y anda en desobediencia, Dios lo ama. ¿Lo entiende eso? ¿Sabes por qué? Porque la primera de Juan capítulo 4, verso 8 dice que Dios es ¿qué? Amor. Primera Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios no cambia. Dios no cambia como, escuche esto, Dios no cambia como Él lo mira a usted. ¿Lo entiende eso? Pero el pecado lo va a hacer cambiar a usted de cómo mira a Dios. El pecado lo va a hacer más consciente. Amén. Ahora, quiero que haya un balance en esto. Ahora. Ciertamente, ¿ves? Ciertamente, si usted anda en pecado, tampoco le voy a decir, quédese ahí, gusano arrastrado, pecador. No, levántese en fe. Deje que el Señor lo restaure. ¿Me explico?
Pero tienes que enseñar esto con un balance para que entonces sea un buen mensaje. Si no, el mensaje del Nuevo Testamento debe de crear en el creyente libertad y no libertinaje. ¿Qué dije? Libertad y no libertinaje. Amén. Libertad debe de causar y no libertinaje. Si el mensaje del Nuevo Testamento está causando libertinaje en su vida, hay dos áreas. El predicador lo está predicando mal o usted lo está entendiendo mal. Y debe hacer todo lo posible por quedarse en un buen balance. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Amén. Sí, por ejemplo, la palabra de Dios habla un buen balance. Por ejemplo, yo creo en los hijos, hablando de crear a los hijos. Yo creo 4 hijos, no he terminado de criarlos todavía, pero yo creo que debemos de hablar con ellos, orar, hablarles, decirles, enseñarles. Pero también la Biblia habla de la vara de la corrección. ¿Ves? Ya no les gustó a algunos de ustedes mentes socialistas, ¿ves? Dejan que el socialismo y las ideas del hombre los domine. ¿Ves? La palabra de Dios no se equivoca. Tú lo puedes ver como broma, pero esto no es broma, esto es muy serio. Hay bastantes versículos que habla de la vara. Incluso dice que el que no castiga a su hijo lo disciplina, lo odia, dice, lo aborrece. Amén. Y la palabra de Dios habla, dice, no se apresure tu alma a destruirlo, tu manera de pensar a destruirlo. Entonces creo que es puro pegar y darles con el cinto. No, tiene que haber un balance, pero ni te vas para un lado ni te vayas para el otro, porque es lo que tenemos luego. Entonces hay padres que le tienen que dar explicaciones a los hijos de todo. Yo no le doy explicaciones. Si yo le digo algo, yo espero que mis hijos me obedezcan. ¿Por qué? Porque yo lo digo, hazlo así. Amén. Entonces, hay maneras de explicar esto. Pero cuando los hijos hacen lo que les pega la gana, por eso tenemos todo lo que está pasando. Y luego queremos culpar a Dios en las escuelas. No, somos los padres. La educación empieza en casa, si nosotros estamos dando ejemplos. Amén. Amén. Es muy fácil como los socialistas estos, nada más subirse y grabar un video y empezar a culpar a la policía, por ejemplo, matando policías ahorita en toda esta nación. Y todo es culpar a la policía en lugar de nosotros tomar responsabilidad. El mensaje de gracia te va a hacer tomar responsabilidad también. Sí, puede que haya policías que la hayan regado, pero no 700,000, 900,000 efectivos que hay en esta nación. Vas a decir que todos son racistas y todos son malos, porque no es verdad. Pero ves, queremos jugar esa cartita, ¿ves? Así es como juegan esta gente. Race card, la tarjeta del racismo. Todo es racismo. Tú violaste una ley de tránsito aquí en esta nación, te para un policía y es que son racistas. Es lo que anda jugando todo esto. La palabra de Dios, hermano, nos va a quitar lo insensatos. Amén. Amén. Es la palabra de Dios. Tenemos que juzgar con la palabra de Dios. Entonces, váyase entonces conmigo a Hebreos en el capítulo 4. ¿Ves? Necesitamos ser un poco más entendidos de la palabra. ¿Okay? Hebreos capítulo 4. Y vimos ahí, dice en el versículo 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda que un reposo para el pueblo de Dios. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, nota esto, también ha reposado de sus obras. O sea, tú vas a descansar de tus obras. ¿A cuáles obras? Tus obras inmundas, mis obras inmundas de justicia. ¿Cuáles son mis obras inmundas? El querer hacer algo para ganarme el amor de Dios y el favor de Dios, y querer hacer algo para que Dios me bendiga, en lugar de hacer algo porque Dios ya nos bendijo. Mucha gente hace buenas obras para ganar el cielo. ¿Has oído eso? Hay gente que hace buenas obras para ganar el cielo. Tú y yo no hacemos buenas obras para ganar el cielo. Tú y yo hacemos buenas obras porque ya nos ganamos el cielo. Pero tristemente, sabías, yo no sé si usted sabía, pero hay una infinidad de cristianos que no saben si son salvos. Yo he oído pastores decir que no saben si son salvos. Está tremendo eso. Si no sabes que eres salvo, Romanos capítulo 8, en el versículo 14, versículo 16, dice que el Espíritu mismo, Romanos 8, 16, dice el Espíritu mismo, E mayúsculo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Entonces, si no sabes que eres hijo de Dios, estás en un lugar peligroso. Ahora, si eres hijo de Dios y tú dices, yo soy hijo de Dios, entonces debe de haber frutos. La gracia de Dios en ti va a producir esos frutos, pero tú tienes que cooperar con esa gracia. Alguien dígame, ¿está entendiendo? Es la gracia de Dios la que va a producir frutos en ti.
Pero tú tienes que entender cómo opera este testamento, este nuevo pacto. Amén. Entonces dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado, ha cesado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora en el versículo 11 hay una traducción muy pobre, la verdad. En el versículo 11 en español dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Dice, procuremos. Si yo te digo, procura venir para la siguiente sesión, te aseguro que la mayoría de ustedes no van a venir. Procurar es una palabra muy débil. Procura, hijo, portarte bien. No, yo les digo, pórtate bien. Procura. La naturaleza carnal te va a jalar a que no lo hagas. Entonces, en inglés es traducido mejor como dice en el griego. En inglés dice, let us labor therefore to enter into that rest. Let us labor, o sea, laboremos, trabajemos para entrar en este reposo. La única obra que Dios te pide en este Nuevo Testamento es que entres en su reposo. Ahí fue donde lo dejé, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Amén o no amén? Sí, ahí lo dejamos, ¿a que sí? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo entro en ese reposo? ¿A que sí? Es una buena pregunta. ¿A que sí? ¿Cuántos quieren saber eso? Entonces, bueno, pastor, ¿cómo le hago para entrar en ese reposo? Ok, si tú te fijas, si nos vamos un poquito hacia Génesis otra vez, hacia Génesis, incluso déjame terminar este versículo para explicar algo aquí. Dice, esforcémonos, debe decir mejor, o entremos, laboremos pues para entrar en aquel reposo. Y luego nota por qué, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está tremendo esto. Ahora, ponme ese versículo en inglés, por favor. Por favor, póngame el versículo en inglés. Dice, let us labor therefore. ¿Te fijas? Let us labor therefore. Y luego nota esto, to enter into that rest. Ahora, note que dice para que no caiga ante ese ejemplo. Note otra cosa importante. En la versión en español dice desobediencia. Aquí dice unbelief. Unbelief quiere decir incredulidad. Quiero que vea esto. Quiere decir que incredulidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se tradujo del griego al inglés incredulidad? ¿Y por qué en español dice desobediencia? Escucha esto. Muy sencillo. La incredulidad en nuestras vidas va a producir desobediencia. Por eso te dije la otra vez, no es el que no damos, que por eso no prosperamos, es porque no creemos, por eso no damos. ¿Puedo ser bien honesto? Muchos cristianos en toda esta nación y en todas las naciones, no van a un estudio bíblico entre semana porque dicen que están cansados. ¿Sabes por qué? Ahora, para que entiendas esto. Porque no andan en el reposo de Dios. En el reposo de Dios va a hacer que, gloria a Dios, es que quiero que entiendas esto porque está práctico, fácil. Mira, escucha esto. Dios pagó todo en Cristo. Todo está pagado en Cristo. Todo. No hay nada que Dios dejó olvidado. Dije, no hay nada que Dios haya dejado olvidado. Todo está pagado el precio. Para cada detalle de nuestras vidas, Jesús lo pagó todo ya. Y usando este ejemplo es porque ellos dicen, es que estoy cansado, es que esto. ¿Sabes por qué? Porque no creen, usando el ejemplo que estoy hablando aquí de este versículo, no pierda esa idea, porque todo esto lo que estoy hablando estoy basado en estos versículos. Por ejemplo, en el Salmos 27, en el versículo 1, dice que el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Qué dice? El Señor es la fortaleza ¿de qué? De mi vida. La única razón es que ellos no creen que, por eso en Reina Valera en español tradujo desobediencia. No caigamos, dice. Qué tremendo está este versículo que lo habla bien fuerte. Dice, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Está tremendo. Está tremendo. ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos. Simplemente no creemos. Y es entonces donde frustramos
el poder, la unción y la gracia de Dios en nuestras vidas. Déjame mostrártelo otra vez. Gálatas, capítulo 2. Yo sé que van a estar muy callados ahorita. Porque ves, hay personas que asumen que lo que yo estoy hablando es puro jupidupi a veces. Y hay veces sí es jupidupi. ¿Ves? Cuando entiendes el amor incondicional de Dios es jupidupi. ¿Cuántos entienden jupidupi? Jupidupi, jupi, gloria a Dios. Aleluya, amén, amén. Pataditas y todo. Entonces está bien. Hey, gloria a Dios. Quiero que estés libre. Pero hay veces, hay cosas que la palabra nos va a hablar que son duras. Y porque hay corrección y a veces es duro para la carne y para el alma, hay corrección ahí. Pero ves, si lo entendemos, hermanos, si lo entendemos, esto va a ser algo para nuestras vidas, ¿ves? Es como, mira, yo conozco ministerios, bueno, voy a decir iglesias, que ellos hablan de la gracia de Dios y todo es bien tirado. Los pastores están tirados. ¿Cuánto entienden tirado? ¿No? Tirado. Hermano, tengo que, mis hermanos ¿de dónde son, hermanos? ¿De Costa Rica? Sí, tirado, ¿no? Tirado quiere decir guachalotes, los dejo igual, ¿verdad? Mal vestidos, peor dice el hermano. Desorganizado, todo mal vestido, todo sucio, todo eso tirado así, tirado todo. Ellos tienen sus palabritas allá, ¿verdad? Sí, ya le entendió. Ya le interpretó a la hermana lo que quiere decir. Ok, ahora mira, aquí viene, mira. Pero mira esto. ¿Ves? Yo he ido a iglesias donde todo es tirado. No hay orden en los servidores, no hay orden en los pastores. Los pastores parece que no se bañan hace 3-4 días. Andan con unos pantalones de pobreza, todos trozados así. No saben si levantarle una ofrenda a ellos o qué. Bueno, está bien, bueno, no me voy a meter ahí porque dicen que es la moda. Está bien, yo soy un poquito anticuado. Está bien, no me voy a meter en esa área. Pero sí en que todo es un desorden, todo es tirado. Porque ellos dicen, vivo bajo la gracia de Dios. ¿Sabes que para mí es al revés? Es cuando entiendes la gracia de Dios, cuando entiendes el amor incondicional de Dios, cuando entiendes todo lo que Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros, por amor, cuando entiendes cuánto Dios nos ha amado y nos ama, cuando entiendes su más grande misericordia, quieres hacer todo con excelencia para el Señor. ¿Ves? Amén. Cuando entiendes, quieres hacer las cosas por excelencia, pero ellos nos llaman a nosotros legalistas. No, creo que estamos libres. ¿Ves? Yo me acuerdo de esta persona que me dijo, un día platicando, salí fuera de la ciudad y platicando con esta persona, me dijo, lo que pasa es que tú das todavía, tú crees en eso del diezmo y del dar, porque estás atado a la ley. No, le dije, porque estoy libre en la gracia. Es al revés, le dije, porque cuando le dije a esta persona, tú no das porque tú no confías que Dios es tu fuente. Tú no has confiado que Jesús ya pagó. Tú no confías que Dios es tu fuente y no reconoces a Dios como tu fuente, te reconoces a ti mismo, porque tú eres el que trabajas, tú eres el que trabajas bajo el sol, tú eres el que sudas, tú eres el que te tienes que levantar temprano, tú eres el que pones el esfuerzo físico. Le dije, tú no andas en el reposo de Dios, por eso tú no das. Le dije, tú estás atado, yo estoy libre para dar. Entonces la gracia de Dios te hace dador. Amén. La gracia de Dios te hace consciente del Espíritu de Dios. Y ya ni siquiera tienes que pensar, tengo que orar. Empiezas a amar a Dios, a amar, a alabar y adorar a Dios. Y empiezas a orar en otras lenguas. Gracias, Señor. Gracias por lo que me has dado en Cristo. Señor, gracias porque vives dentro de mí, porque eres templo del Espíritu. Soy templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque con amor eterno me has amado y me has prolongado tu misericordia. Gloria a Dios. Y cuando empiezas a estar constante de lo que Dios ha hecho en tu vida, quieres llegar temprano a la iglesia, quieres oír toda la enseñanza, no te quieres perder nada, porque quieres entender cómo funciona esta gracia. La gente que usa, ya Dios me ama, no tengo que ir a la iglesia, puedo ir cuando quiera, al cabo que Dios me ama, pues no han entendido esto. Dios te puede amar, pero tienes que saber cómo funciona todo esto, porque estamos hablando de cosas espirituales. Amén, tienes que entender, y ese es el propósito. ¿Ves? En el libro de los Hechos, cuando empezó la iglesia, esa gente se reunía a orar, a estudiar la palabra. Amén. Tomaban en serio, pero hoy en día las iglesias se han convertido en puros social clubs sociales nada más, donde van y te dan un pequeño sermonette, un pequeño sermoncito, te hacen sentir bien, no te dicen la verdad, ni en amor, ni de mentiritas. Amén. Amén. Te quieren hacer sentir bien, gloria a Dios. La gente entra con problemas, con enfermedades, endemoniados, salen igual con problemas, endemoniados y con enfermedades, porque no entienden papas,
no saben quiénes son en Cristo, pero eso sí, les dicen que todo va a estar bien. Está bien, gloria a Dios, yo te puedo decir todo va a estar bien, pero también tienes que entender que depende de ti también. Porque ves, la fe lo que hace es corresponde a la gracia de Dios. Te voy a poner un ejemplo, ¿ves? Yo oí a este hombre decir que no es nuestra obediencia, sino que es la obediencia de Cristo, no tu obediencia. ¿Ves? Te digo una cosa, es una media verdad. Porque ciertamente todo implica la obediencia de Cristo. Incluso en Romanos capítulo 5, vamos a ir para allá. Pero ahorita le voy a decir cómo relacionar esto. Pero en Romanos el capítulo 5, entonces dicen ellos, no, pues no estás predicando bien, no, yo predico lo que dice la Biblia ahí. El problema está que hay gente que oyen a alguien famoso, y si alguien famoso dice algo, ya ellos lo repiten como pericos. Es bien peligroso eso. Ahora, miren lo que dice en Romanos capítulo 5. Dice, verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué dice? Mucho más reinarán en vida, gloria a Dios, por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, ¿quiénes? Los que reciben, gloria a Dios, tienes que recibir la abundancia, wow, no nomás un chorrito, una gotita. No, ¿qué dice? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y luego dice, miren en el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces dice, bueno, no es por tu obediencia, es por mi obediencia. Pero quiero que entiendas entonces que ciertamente fue la obediencia de Cristo. Pero ¿qué hacemos usted y yo? Usted y yo correspondemos a esa obediencia. ¿Cómo? Miren Romanos capítulo 1. Romanos 1 y en el versículo 5. Gloria a Dios. Dios está conmigo. Ando en el reposo de Dios. Ahora, acuérdate, estamos en eso, es lo que vamos a estudiar esta noche. Es cómo camino en ese reposo. Bueno, y esto es parte de lo que te voy a enseñar cómo. En el capítulo 1, mire lo que dice, y en el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia, note esto, por quien recibimos la gracia, note, y el apostolado, aquí, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir la obediencia a la fe? Aquí viene, mira. Es que tú recibes por fe la obra terminada de Cristo. Tú recibes por fe. Entonces tu obediencia a la fe es esto. Porque te estoy explicando cómo entrar, cómo caminar. Porque yo te puedo decir, pues aquí dice que habla de entrar en el reposo. Amén. Pero quiero explicarte cómo. O sea, ¿cuántos de ustedes son como yo? Yo soy bien práctico, o sea, dime cómo. Quiero saber cómo hacerlo. Quiero hacerlo. Ok, entonces regrésese a Hebreos en el capítulo 4 y voy a ir así, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Por ejemplo, mire, déjeme decirle un ejemplo de mí ahorita. De mí. Hoy tuve un día muy productivo, gracias a Dios. Muy productivo. Me gusta decir productivo más que ocupado, pero también puedo decir ocupado en unas áreas, pero me gusta decir productivo. ¿Ves? Porque Dios más que nada creo que me llamó a ser productivo más que ocupado. Amén. Pero el ser productivo te va a ocupar. ¿Entiendes eso? Entonces hoy vine, ¿ves? Después de todo lo que tuve que hacer o lo que hice, etcétera, igual mi esposa, yo ahorita vine temprano, atendí una cita temprano, a las 5:30 de la tarde, y ahorita entro aquí preparado ya, y yo estoy reposando porque no me estoy esforzando para explicarle nada a usted. Estoy nada más dejando que Cristo hable. Eso es mi obediencia a la fe y eso es el reposo. Usted entra en el reposo por fe. Amén. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Entonces tenemos que volver a los principios de la fe y ahorita vamos a repasar algo de eso. Entonces, ¿te fijas que no hemos cambiado nada? ¿Cuántos me están entendiendo? No hemos cambiado nada. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Reforzando y teniendo más luz de lo que hemos predicado por año. ¿Me expliqué? Ahora, déjeme, váyase a Hebreos otra vez. Hebreos. El tiempo se va pero volando. Y en el capítulo 4,
Y note otra vez lo que dice. Wow, gloria a Dios. Dice, esforcémonos o laborémonos, verso 11. Yo sé que dice procuremos, pero es una mala traducción ahí. Esforcémonos, laboremos pues para entrar en aquel reposo. Otra vez, note esto, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o de incredulidad. La razón que hay desobediencia en nuestras vidas es porque no creemos. Y al no creer, estoy explicando esto muy despacito para que lo capte, al no creer, cuando no creemos, vamos a desobedecer. Pero si creemos, Dios mío, el obedecer viene fácil. Lo voy a volver a explicar. Si creemos, aun si no pudiera creer, aun si usted batallara para creer, mire, Jesús pagó todo. Usted va y dice, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a creer. Quiero creer, decido creer, lo recibo por fe. Amén. Y Dios le va a ayudar a creer. Así. Gente batalla. Usted no sabe la cantidad de personas que a mí me han dicho, y no estoy hablando de ustedes necesariamente aquí. He viajado mucho. El 2016, el 2017, viajé bastante este año. No voy a viajar tanto, voy a estar más con ustedes. No dije que no voy a viajar, dije no voy a viajar tanto. ¿Ok? Pero he salido a predicar a otros lugares y he tenido la oportunidad de predicar en otros lugares, en español, en inglés. He tenido la oportunidad de conocer muchos pastores, ministros, gente, líderes, etc. Y está bien tremendo esto, porque uno de las características que yo veo en los cristianos es que ellos batallan para someterse a la palabra de Dios. Y la única razón que batallan es porque no andan en el reposo de Dios, andan en sus propios reposos, en sus propias obras. Por lo tanto, no andan en la fe de Dios. La fe de Dios te va a ayudar. Conéctala a la gracia y solito va a venir la obediencia. Gente batalla. ¿Por qué? Porque batallan para creer, dudan y por lo tanto desobedecen. No sé, siento que algunos de ustedes están como, what did he say? What? Ok, no te apures, le vas a entender. Ok, gloria a Dios. Vaya conmigo, nada más para mostrarle esto. Pastor, no se desespere. No me desespero. Créeme lo que no me desespero. En Marcos el capítulo 9, mira lo que dijo verso 14. Vamos a ver un ejemplo en los discípulos. ¿Qué le parece? 9:14. Cállate, todavía tengo que llevarte a Números otra vez, pero al capítulo 14. Otra vez Números, sí, otra vez. Hey, no limites la gracia de Dios. Hay mucha revelación, gloria a Dios, en la palabra. Amén. Miren, en Marcos el capítulo 9, en el versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban, peleaban, discutían con ellos. Verso 15: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué es lo que estás peleando con ellos? ¿Por qué discuten? Verso 17: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Verso 19: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar?
Si algo le cae mal al Señor es la incredulidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Sabe lo que estaba pasando? ¿Quieres saber qué estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que ellos vieron un caso difícil. Ellos no, en ese momento ya no entraron en el reposo, ya no confiaron en lo que las palabras que el Señor les había dicho tiempo atrás. Amén. ¿Qué les había dicho tiempo atrás? Acuérdate, muchas veces leemos los capítulos y los versículos, parece que pasaron de un día para otro, pero hay veces pasaron meses y hay veces pasaron años, porque los evangelios es una historia de relatos que sucedieron en un lapso de 3 años a 3 años y medio. ¿Vas bien? ¿Me vas entendiendo? Un tiempo atrás, tal vez un año atrás o algo así. Quiero que vaya, por favor, nomás para que vea esto. Quiero que se vaya a Mateo en el capítulo 10 y en el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, nota esto, les dio autoridad, Mateo 10:1, sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad. ¿Y qué dice? Y toda, ¿qué? Dolencia. ¿A que sí? ¿Ves? Y esto había pasado un tiempo antes. Y miren el capítulo 10 de San Lucas ahora. Lucas capítulo 10. Estoy diciendo esto para que entiendas qué está pasando. Lucas 10 y en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya se les había olvidado. ¿Qué fue lo que pasó? Vaya entonces ahora otra vez a donde estamos en Marcos. Marcos ahora en el capítulo 9. ¿Qué fue lo que estaba pasando aquí? ¿Qué fue lo que sucedió donde estamos? Marcos 9 estamos. Se les había olvidado ya, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Muchas veces podemos estar llenos de confianza en ciertos momentos de nuestra vida, pero ¿qué crees? Fe, quiero que oigas esto. Fe no es lo que oíste, fe es lo que estás oyendo. Fe no es lo que oíste, fe es lo que estás oyendo. La fe viene, en el griego es presente continuo, continuamente. La fe viene, está viniendo cada vez está viniendo. Tu fe se está estimulando para que lo entiendas. Cada vez que oyes la palabra. Muchas veces lo que oíste ahorita te va a ayudar, pero tal vez en un par de días van a venir circunstancias más difíciles. Y tienes que estar estimulando esa fe, no contigo mismo, no con tus obras, no con nada tuyo, con la palabra de la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya, amén. Con la palabra de su gracia, con la palabra de Dios. De hecho, no sé si le había dicho, pero en el griego donde dice la fe viene por el oír por la palabra de Dios, ahí debe de decir la fe viene por el oír por la palabra de Cristo. Amén. Amén. Algunos se quedan así. Gloria a Dios. Bueno, ok. Ahora, mira esto entonces. Capítulo 9 y verso 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué pasó? ¿Se les había olvidado ya? Habían pasado circunstancias, problemas, etcétera. Antes de eso, no tengo tiempo de ir para allá, pero un tiempo atrás, unas semanas atrás tal vez, ¿te acuerdas que leímos que ellos endurecieron su corazón? Sí, después de haber visto los milagros, cuando el Señor alimentó, dice la Biblia que alimentó a 5,000 personas. Muy probablemente eran más de 5,000, porque dice que los puros hombres eran 5,000. Si cada hombre llevaba una esposa, eran 10,000, y si cada uno de ellos llevaba un niño, eran como 15,000 personas. La Biblia dice que después de eso el Señor los obligó a ir al otro lado del mar de Galilea.
Y lo que estaba pasando es que ellos eran pescadores y ellos sabían que en esa época del año se juntaba el mar de Galilea, así está en un estrecho y arriba hay montañas, se juntaba el viento frío con lo caliente de la playa, del mar, y provocaba unas unas tormentas bien tremendas. ¿Ves? Cuando se junta el aire caliente, ¿sí has oído eso en los que dan el tiempo y todo ese asunto? Ok. Y no necesita ser meteorólogo, pero no es meteorólogo. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? ¿Sí está bien? Ok. Yo no sé por qué pensé en meteoros de allá de la bueno, te digas, no es lo mío es enseñar la palabra, así que me quedo con eso. Ok, ahora, entonces, acá va. Mi punto es que ellos empezaron a ver las circunstancias, dice la Biblia. Y más adelante, eso fue en el capítulo 6, y lo que pasó fue que el Señor los obligó, dice el griego, la palabra griego, los obligó. Y ellos empezaron a remar, dice el griego, dice la palabra fatiga, pero en el griego dice la palabra tormento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Su alma inmediatamente aquí, su mente empezó a pensar, el diablo les empezó a poner en su mente. Tú ya sabes lo que está pasando. Ellos eran pescadores, ellos conocían las épocas del año, exactamente los tiempos, los vientos, exactamente los días. Y ellos empezaron a pensar, hey, qué peligroso, el Señor nos obligó a entrar al mar a estas horas de la noche. Se van a levantar un maremoto, un terremoto, o lo que sea, una tormenta ahí. Y ellos empezaron a pensar eso y tenían miedo, y el miedo produjo tormento. Vimos que el perfecto amor echa fuera, la sesión pasada, ¿qué dice? El perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. La gente que camina en temor todo el tiempo es porque no está en el reposo. Job capítulo 3, vimos ahí el versículo 25. Job 3:25. Dios mío, es asombroso la cantidad de ignorancia que hay en el cuerpo de Cristo. Y no lo digo en burla, hermanos. No me estoy burlando de nadie, nada más me puede. Que oigo cristianos igualarse con Job. Decir, aquí estoy, hermano Hughes, como Job. Dios me permitió que el diablo me tocara. ¿No has oído cristianos así? Oh, wow. Hay otros que dicen, aquí estoy como el aguijón de Pablo. Pensaban que Pablo estaba ciego, algunos dicen, porque dicen Gálatas, con cuán grandes letras os escribo. Y piensan que unas letrotas así, porque no podía ver. ¿Cuántos vienen de esa doctrina? No te burles de los hermanos, ellos creen así porque así han sido enseñados por años. Cuando dice cuán grandes letras, estaba escribiendo cuán largas las cartas que escribía, no eran las letras. Amén. Y luego piensan, aquí estoy como Pablo me dijo. Una vez un pastor me dijo así, pero hermano Hughes, usted sabe, me dijo. Casi le decía, no me metas en tus broncas. Me dijo, usted sabe, hermano Hughes, aquí estamos. Y luego me dijo, estamos. No, le dije, yo no. Aquí estamos, hermano Hughes, como Pablo. Y aquí, con un aguijón en la carne. Y aquí estoy, hermano Hughes, me dice, rogándole al Señor. Le dije yo, 3 veces, hermano. No, ya llevo como 30. No trabaja eso, no quiso decir eso. Y la gente ha malentendido eso. Todo el secreto está en entender que cuando Pablo estaba hablando esto, dijo, conozco un hombre, dice que hace 14 años, ¿te fijas? 14 años empiezas a entender cosas. Pero Pablo estaba nuevecito en ciertas cosas. Y el Señor, Dios no le mandó nada para que, la religión dice que Dios le mandó un aguijón para que él no se creyera mucho por las revelaciones. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Entonces la iglesia tradicional ha explicado eso, que Dios le mandó un aguijón, un demonio, algo así, una enfermedad. Unos dicen que la misma ceguera, otros dicen que tenía una enfermedad, otros dicen que tenía un problema en las piernas. Bueno, tantas. Ay, Dios mío. Como te digo, no me estoy burlando de la gente, no estoy hablando mal de ellos en burla, en un tono sarcástico. Nomás me puede en mi corazón que gente viva de esa manera, porque el diablo ha usado esa ignorancia para tenerlos atados. Amén. Amén. Pero lo que yo me refiero con esto es que cuando Pablo dijo eso, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, lo que Pablo estaba queriendo decir, para que esta grandeza de esta revelación, porque a Pablo se le reveló la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo se le reveló lo que era la gracia de Dios. Pablo se le reveló que ahora éramos templo del Espíritu Santo, que ya Dios no vivía en templos hechos por manos de hombres, sino que el Dios mismo estaba dentro de nosotros. Pablo se le reveló la importancia de hablar en otras lenguas. Nadie en el Antiguo Testamento habló en otras lenguas, ni Jesús habló en otras lenguas. ¿Por qué? Porque no era esa la dispensación.
Ni todos los profetas, ni Isaías, Elías, Jeremías, con todo lo grande que fueron, Elías y Eliseo con todos los milagros, nadie de ellos tenía al Dios vivo viviendo dentro de ellos. Amén. Ni se podía comunicar con Dios en otras lenguas, en divinos secretos como tú y yo. Amén. Te voy a decir otra cosa que sorprende en la iglesia. Hay algunos hermanos pastores que me oigan, hermanos que me vean en otros lugares, no se van a ofender por esto que voy a decir, pero hay gente que se ofende por esto. Nadie de ellos era hijo de Dios. Ya bajó los amenes, ¿te veas? ¿Por qué nadie de ellos era hijo de Dios? Muy sencillo, porque nadie nació de nuevo hasta que después de Cristo. Ellos vivieron antes de Cristo. Eran hijos de Dios del punto de vista creación, eran siervos de Dios, pero hijos engendrados. Pablo el apóstol se le reveló esto, que ahora somos hijos y el Espíritu Santo nos ha engendrado. Entonces Pablo, el Espíritu de Dios, él fue arrebatado literalmente al tercer cielo y vio a Jesús, muy diferente a como los otros discípulos lo habían visto. Él lo vio ya en ese cuerpo glorificado y lo vio en el cielo literalmente, y el Señor le reveló todas estas cosas del Nuevo Testamento. Entonces cuando Pablo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, queriendo decir, para que esta grandeza de esta revelación exaltar, quiere decir no me dieran a conocer. Me fue dado un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satanás. Y la iglesia ha acusado a Dios. ¿Se ha visto eso? Wow. Así es. Y han acusado a Dios. Igual, no estoy enojado con nadie. ¿Ok? No estoy criticando a nadie, juzgándolos en mala manera, porque yo sé que tal vez ellos han predicado así porque así se les ha enseñado, y a los que le enseñaron a estos predicadores de ahora fueron predicadores del pasado, y los del pasado más pasado, ¿entiendes? Más atrás, etcétera. Así que no estoy criticando a nadie, juzgándolos en mala manera, pero sí estoy juzgando, porque Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzgues según las apariencias, pero dijo, juzga con justo juicio. Y el justo juicio es la palabra de Dios. Entonces con la palabra de Dios yo estoy juzgando esas enseñanzas son erróneas, no a la gente, las enseñanzas. ¿Voy bien ahí? Y se ha enseñado todas estas cosas, pero lo que pasa fue Satanás le dio ese aguijón, y ese aguijón, luego te lo voy a explicar todo esto con la Biblia, versículos con versículos, pero se estaba refiriendo a las persecuciones. Y Pablo estaba usando la palabra aguijón, un ejemplo en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo a los israelitas, si no echas de fuera toda esta gente, van a ser, dijo, como un aguijón en tus costados. El apóstol Pablo era judío, entendía ese lenguaje, era de la tribu de Benjamín, ¿entiendes eso? Entonces hay gente que ni siquiera puede entender que Dios está con ellos, Dios está contigo y Dios te ama incondicionalmente, y Dios quiere prosperarte en esta vida, y Dios quiere que todo lo que hagas sea prosperado, y hay favor de Dios sobre tu vida, porque por un lado dicen sí, amén, pero por el otro lado les queda eso, pero todo esto que me está poniendo, Dios me mandó este aguijón, o aquí estoy como Job, y hay un estorbo, su fe no está libre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero qué tremendo cuando tú y yo ya sabemos eso. Amén. Qué libertad hay saber que ninguna enfermedad viene de Dios. Que Dios no te ha puesto ninguna enfermedad para enseñarte algo, ni para probarte. Toda la enfermedad la puso en Jesús. Amén. Amén. Y que toda enfermedad viene del diablo y no viene de Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno entender así. Amén. Es bueno entender. Mira, ¿por qué es tan difícil entender? Mira, un Dios bueno. Alguien diga amén. Un perro diablo. Amén. Cállate, hay cristianos que se enojan porque les insultaba al diablo, de verdad. Le llamó perro al diablo. Curiosamente podemos decir, Dios causa las desgracias, Dios mandó el tsunami, Dios causó terremotos, Dios esto, y todos decimos amén, amén. O sea, podemos hablar mal de Dios nuestro Padre. Está tremendo eso. Bueno, gloria a Dios. Ok, entra ahí otra vez. Entonces, diciendo todo eso, porque ya casi se me acaba el tiempo,
¿Qué fue lo que pasó? Ellos estaban más conscientes de las circunstancias y cayeron ¿en qué? En incredulidad. Por eso desobedecieron. Desobedecieron cuando el Señor les dio autoridad de sanar toda dolencia y echar fuera todos demonios. Era una orden de Dios, hermanos. Ok, gracias, Señor. Gloria a Dios. Regrésese ahí a Mateo 10 para explicarle algo. Aleluya. Gracias, Señor. Pero en el versículo 1, Mateo 10, versículo 1. Note lo que dice. ¿Está aprendiendo algo de esta serie? ¿Amén? Mateo 10, versículo 1. Entonces, note lo que dice. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Ves? Llamando. ¿Cómo los llamó? Con palabras. ¿Cómo les dio autoridad? Con palabras. En esas palabras que les dijo y les dio autoridad, le dijo, vayan y sanen toda dolencia y eche fuera todo demonio. Ahí en esas palabras había gracia. Y en esa gracia había poder. En esa gracia había habilidad. No hay nada que yo no pueda hacer, por ejemplo. Yo creo que todo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí, pero en Cristo. Amén. Aleluya, qué tremendo está esto. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermana Chan, es el favor de Dios sobre su vida en el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes, todo lo que hacen prospera y es bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya. El favor de Dios abre puertas, quita circunstancias contrarias en el nombre de Jesús. Aleluya. El favor de Dios abre lo que parece imposible es posible en el nombre de Jesús. Por eso dijo el Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Ves? Era posible todas estas cosas para ellos, para los discípulos. Ya es posible para nosotros cosas. Pero amén, gloria a Dios. Hace unas semanas atrás pasó algo ahí donde yo vivo, con un pick-up, con un troque. Y entonces esta persona iba a arreglarlo con alguien más, un pick-up de trabajo. Y resulta que el Espíritu de Dios me dijo, llámale a la dueña de este carro y dile que contacte a esta otra persona, a este mecánico. Bueno, entonces yo le dije a Nubia, ¿sabes qué? Háblale a tal persona y dile que lleve a arreglar el carro a tal lugar o con alguien más. Pues resulta que dije, bueno, así quedó. Nubia no se pudo comunicar, la pastora quiso hablar con esta persona y no se comunicó. Bueno, pasó otro día, al otro día le volví a decir, oye, ¿le llamaste a tal persona para decirle que le hable a esta otra persona para que se haga cargo de ese carro, de ese pick-up? Me dijo, oh no, qué bueno que me acordaste. Y el Señor me volvió a acordar, a mí ya se me había olvidado. Y ya había pasado otro día, era como por ahí a mediodía o en la tarde. Entonces la pastora le habló y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, te recomiendo a tal persona para que te arregle ese carro. Bueno, entonces de ahí esta señora le llamó a esta otra persona para que le arreglara el carro. Y a final de cuentas, te voy a decir, pasaron unas cosas ahí. Y ahora la señora, que algunos de ustedes la conocen, me estoy refiriendo a Sharon, ustedes saben quién es Sharon, algunos de ustedes, me dijo, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto y esto y esto y esto. Y esa persona que les digo es Pablo aquí, no el apóstol, Pablo Cañas. Ajá. Entonces, gloria a Dios. Y estuvimos orando acerca de unas cosas. Total que al final de cuentas, ¿qué crees? Se arregló el asunto y esta señora terminó regalándole un pick-up diesel a Pablo. Aleluya. Con un valor de como $10,000. Aleluya. ¿Te fijas? Lo que quiero decir con aleluya. Lo que quiero decir con esto
lo que quiero decir con esto es que, ¿ves? Cómo la gracia de Dios acomoda cosas. Te digo ahorita, no importa qué tan feo estés pasando algo, qué circunstancia, el Señor está trabajando algo a tu favor ahorita. Por eso necesitas entrar en el reposo de Dios y empezar a caminar por fe y empezar a alabar a Dios por fe, aunque no lo sientas, gloria a Dios. Y empezar a decir, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que esta circunstancia cae. ¿Ves? Amén. Porque en este tiempo pasaron unas cosas que necesitaron oración, ¿me entiendes? Y la señora me habló y me dijo, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto y esto y esto y esto y bla, bla, bla. Y Pablo me dijo, mira, está pasando esto con el carro, no, por alguna razón no queda esto y el otro. Oramos, las cosas se arreglaron y después el Espíritu Santo, la señora me comentó a mí, me dijo, ¿sabes qué? Estaba orando. Y el Señor me dijo, la señora me dijo a mí, la señora Denham me dijo, y estaba orando y me dijo, siembra el troque. Gloria a Dios. Y, ok, gloria a Dios. Y hasta me dio el nombre. ¿Ves? Porque Sharon no conocía a Pablo. Y me dijo que le había dicho, se estaba orando el Espíritu. ¿A quién, Señor? A Pablo Cañes. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Y sabes lo que vale un pick-up motor diésel? Créeme, yo tengo 2. Lo que vale de esos carros no es el carro, es el motor. El famoso Cummins. Se llama, es el motor que trae. Cuando me dijo Pablo, gloria a Dios, me gocé por él. Amén. Ahorita Dios está trabajando cosas a tu favor. Pero ves, necesitamos no caer en ese semejante ejemplo de incredulidad. No importa qué tan difícil se vea aquella situación, el Señor está trabajando cosas a tu favor. Y yo me gocé, ves, porque qué bueno que oí la voz del Espíritu Santo cuando el Señor me dijo, llámale a la señora Denham y dile que Pablo se encargue de ese carro. Y yo nada más le recomendé, ella iba a ver a otra persona. Tal vez ese carro nunca lo hubiera sembrado, tal vez lo hubiera arreglado, hubiera vuelto a trabajar, ¿me entiendes? Pero qué tremendo. Y muchas veces el diablo quiere venir con circunstancias adversas, problemas, pero si tú te mantienes en fe, el Señor va a agarrar esos problemas y lo va a redundar, lo va a tornar para tu bien y le va a dar una bofetada al diablo y le va a decir, tú te quisiste meter con mi hijo, con mis hijos. Ahora yo voy a agarrar esta marranada que trajiste en su contra y lo voy a tornar para bien. Aleluya, aleluya. Y Dios es glorificado. Amén. Gracias, Padre. Pero tienes que creer estas cosas. Pero es, ay, no sé por qué está pasando esto. Ay, lo que el pastor dice no funciona. No, echa fuera todo eso en el nombre de Jesús. Claro que funciona. No te estoy dando mis ideas, te estoy dando la palabra de Dios. Luego te voy a contar otra más tremenda todavía. Bueno, igual de tremendo para Dios es igual, pero estoy hablando que hay cosas que, wow, bien tremendas. Bueno, ya muy pronto. Pero ves, te tienes que mantener, por eso tu enfoque está en el Señor. Y por eso tienes que reposar, eso es el reposo de Dios, por fe. Dios detesta, no te detesta a ti, te ama, pero Dios detesta la incredulidad en ti. Porque la incredulidad es lo único que va a parar y va a frustrar la gracia de Dios. Miren Gálatas capítulo 2 y en el versículo 21. Ya casi cierro esto, pero qué bueno está esto, amén. Es una cosa, no te desanimes por nada, sigue en fe. Amén. Fe te lleva al reposo. Alguien diga amén. Y es en el reposo recibes la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué pasa esto? Está pasando esto. ¿Y sabes lo que pasa con eso? El diablo te hace que te enfoques en ese problema, que te enfoques en esa situación, en lugar de enfocarte en la grandeza de Jesús. Aleluya. Enfócate en Jesús. Enfócate en la grandeza. ¿Cómo me enfoco en Jesús, pastor? En la palabra. Jesús y su palabra son uno. Aleluya. Amén, qué tremendo. Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esa palabra desechar quiere decir frustrar en el griego. Amén, frustrar. ¿Qué quiere decir frustrar? Tenemos la definición de frustrar. Mira lo que quiere decir frustrar. ¿Ves? Dice, pues si no desecho, no frustro la gracia de Dios,
¿Sí? Entonces la incredulidad va a hacer que frustres. Mira lo que quiere decir frustrar. Sí, ponme la definición de frustrar. No, está tremendo, porque lo que pasa que vas a dejar que algo, vas a impedir que algo se manifieste en tu vida. Vas a impedir que cosas no sean manifiestas en tu vida. Y no es Dios el responsable. Porque luego vamos culpando a Dios. Qué fácil culpar a Dios, ¿verdad? Se nos ha hecho a los cristianos se nos hace tan fácil culpar a Dios. Pero no es Dios. Estorbar. No estorbas la gracia de Dios. No impidas que algo se realice o que se lleve a cabo. Dejar sin efecto algo. Amén. No frustres la gracia de Dios. No frustres la gracia de Dios. Cuando dejas de caminar por fe, frustras la gracia de Dios. Amén. Entiéndelo, gracia no es automática. Tienes que creer, tienes que recibir. Alguien diga amén. Aleluya. Gracias, Señor. Alguien diga amén. ¿Cómo le hago, pastor, entonces? Y te vuelvo a poner lo mismo. Ok, vaya hacia Génesis, capítulo 2. Génesis 2. Dios está conmigo. Aleluya. La gracia de Dios está operando en tu vida. Alguien diga amén. La gracia de Dios está operando en mi vida. Aleluya. A través de la fe. Mi fe funciona, gloria a Dios, porque es la fe de Cristo en mí. Aleluya. Mi fe funciona porque es la fe de Cristo en mí. Alguien diga amén. El Espíritu Santo está en mí, gloria a Dios. El Espíritu Santo está sobre mí, está conmigo. La gracia me guía, gloria a Dios, a través del Espíritu Santo. Aleluya. Dios está trabajando cosas ahorita a tu favor. Aunque las cosas se vean terribles, mantente en fe. Dios está trabajando algo. Incluso te digo algo, aunque estuvieras en duda y en incredulidad, Dios está trabajando algo, pero esa duda y esa incredulidad vas a frustrar que lo que Dios está trabajando se manifieste en tu vida. ¿Me entendiste? Dios es bueno porque Él es bueno. Dios no es bueno porque tú eres bueno. Wow, qué tremendo está eso. Salió el corazón. Pues Dios ha sido bueno conmigo, hermano Hughes. Es que yo soy muy bueno. No te la creas esa. Dios es bueno porque Él es bueno. Dios no es bueno porque tú eres bueno, ni porque yo soy bueno. Dios es bueno porque Él es bueno. Punto. Creo que es Romanos, el capítulo 2, en el versículo 4, dice: la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Qué tremendo está eso. Romanos capítulo 2, versículo 4, creo que es. Dice, que la bondad de Dios, sí, amén. Romanos 2, Jesus. Versículo 4. ¿Sí? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad, te guía al arrepentimiento. Wow. Si Dios ha sido bueno en nuestras vidas y no nos arrepentimos, es que hay demasiada incredulidad, demasiado orgullo. Amén. Puede que algunas personas que se dicen cristianos ni siquiera hayan nacido de nuevo. Porque si Dios está en ti, la bondad de Dios te va a guiar al arrepentimiento. Nada más el meditar qué tan bueno Dios ha sido. Wow. Te guía a hacer cambios. Y luego esos cambios no son tuyos, son por Él en ti. Y todavía. Tú lo más te necesitas estar disponible con un espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vete a Marcos 9 otra vez ahí. Ahorita vamos a Génesis, porque gracias, Espíritu de Dios. Después cuando dijo de generación incrédula y perversa, creo que era el 19. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Verso 21. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Inmediatamente Jesús le dijo: si puedes creer, nota esto,
El padre dijo así, el padre de este muchacho dijo: Señor, si tú puedes hacer algo, dijo, ayuda. Inmediatamente Jesús, ¿sabe lo que hizo? Le tiró la bola para él otra vez. Lo que le dijo, lo que le quiso decir, no es cuestión mía, es cuestión tuya. Puedes creer. Lo contrario a incredulidad. ¿Oíste eso? Amen. Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Amen. Inmediatamente puso la responsabilidad ¿dónde? Nota esto. Muchas veces dice, verso 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nunca le digas así al Padre: bueno, Padre, si puedes hacer algo, ten misericordia. Mejor dile: Padre, gracias que en Cristo lo has hecho todo. Y gracias que tienes misericordia de mí por Cristo. No por mí, pero por Cristo. Por eso dices en el nombre de Jesús. Te fijas que no dices en el nombre, cuando estás orando no dices o echando fuera un demonio, no dices en tu nombre. Yo nunca digo en el nombre de Ignacio Hughes, porque la riego ahí. Pero si digo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús quiere decir en la autoridad de Jesús, número uno. Y número dos, por lo que Jesús hizo. Aleluya. Aleluya. Por Jesús, en Jesús y a través de Jesús. Pero en la tarde ya venía, hice un berrinche, me enojé. Ajá, por eso te estoy diciendo que no es en tu nombre, es en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Así te hayas hecho un berrinche y te enojaste, acuérdate que es en el nombre de Jesús. Pues no puedo hacer eso, pastor, porque si me enojé y entré en la carne y luego ando orando en el nombre de Jesús, soy un hipócrita. No, es lo que el diablo te hace creer. No, eres un hijo de Dios que le está echando ganas. Aleluya. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Gloria a Dios. Amén. Vaya conmigo a Hebreos. Vamos a entrar en algo un poquito diferente, pero al mismo tiempo muy igual. Vaya entrando a Hebreos conmigo. Aleluya. Es más, póngase de pie conmigo antes de hacer esto. Deme unos minutos para ya terminar, pero póngase de pie conmigo. Vea esto que le voy a decir. No cierre sus Biblias todavía porque no hemos terminado. Nada más déjeme enseñarle algo. Ahorita en Romanos, leímos ahí en Romanos el capítulo 2. En el versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Su qué? ¿Qué quiere decir benignidad? Su bondad. ¿A que sí? Su bondad te guía al arrepentimiento. Ahorita cosas están sucediendo para su bien. Lo crea o no lo crea, dude o lo reciba, Dios a través del Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, escuche esto para que lo entienda, debido a lo que Jesús ya pagó por usted, el Espíritu Santo ahora está haciendo cosas, está trabajando, acomodando cosas a su favor. Amén. Tiene que creerlo. En el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesucristo, no en mi autoridad, no en tu autoridad, pero en la de Cristo Jesús, toda obra del diablo está destruida en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está trabajando a nuestro favor. Dios está a tu favor y no en tu contra. Amén. Dije a tu favor y no en tu contra. Aleluya. La bondad de Dios te va a guiar al arrepentimiento. Pero tienes que creer esto. Por eso te digo, si gente agarra esto, va a salir fácil de cualquier problema. No importa qué tan hondo esté en pecado, en enfermedad, en adulterio, en lo que sea. No estoy a favor del pecado. El pecado es destructivo. El pecado trata en tu carne y en tu mente y te va a destruir si sigues en eso.
Pero al mismo tiempo que te digo eso, te digo esto también. Si recibes la gracia de Dios, la abundancia de la gracia te va a sacar de eso. Pero tiene que depender de ti, porque Cristo lo pagó ya. ¿Alguien diga amén? Cosas están pasando ahorita a tu favor. Tal vez no las estás viendo. Y el diablo se va a encargar, y no quiero darle mucha gloria a ese animal, pero el diablo se va a encargar de traerte cosas, circunstancias y problemas para distraerte. Pero yo quiero que oigas esto. El Espíritu Santo está tratando cosas a tu favor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que estar con la expectativa del favor de Dios en tu vida. El favor de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Favor en el nombre de Jesús. Favor está abriendo puertas. Cosas que se habían cerrado, cosas que el diablo había cerrado, cosas que habían venido en tu contra. El favor de Dios está abriendo puertas ahora en el nombre de Jesús. Está abriendo puertas para tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Prosperidad, abundancia en el nombre de Jesús viene a tu vida y se está manifestando. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús ya lo pagó. Amén. Recíbelo. Gloria a Dios. Hay cosas que estás creyendo y se van a manifestar. Incluso va a haber cosas que ni siquiera estás creyendo necesariamente, pero cosas buenas, pero se van a manifestar. Es el favor de Dios. Oh, gloria a Dios, Señor. Yo no estaba creyendo por este regalo, pero gloria a Dios, lo recibo. Amén. Amén. Porque Dios es infinito, gloria a Dios, en misericordia, en bondad, en grandeza. Aleluya. En cosas buenas que tiene para ti. Pero ves, y eso es el reposo. Siéntese ahora un momento. Creo que ya está entendiendo esto. Vaya a la segunda a los Corintios. Aleluya, perdón. Sí, segunda a los Corintios. Y en el capítulo 9. Miren qué bueno está esto. Mira, hermano. Quiero ser bien claro y bien específico con usted. Amén. Porque el Señor dijo, si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo, Satanás, del griego poneros, y roba la semilla. Y yo no quiero que la semilla sea robada. Yo quiero que la palabra caiga en sus vidas. Mira, quiero explicarte esto de una manera y cerrar esta sesión de una manera bien práctica para que tú entiendas qué está pasando. Cosas espirituales se tienen que discernir. Amén. Otra vez lo voy a volver a decir. Cosas espirituales se tienen que discernir. Se tienen que entender para que lo entiendas así. Tienes que saber por qué pasan cosas en el espirituales, para que tú las disciernas y teniendo el discernimiento, el entendimiento, la revelación, entonces dices, ya sé lo que tengo que hacer aquí, voy a cambiar esto. Mira, contrario a la creencia popular del mundo y de muchos cristianos, no son los problemas, hermanos, lo que te alejan de Dios. No es verdad. No son los problemas, no son las circunstancias. No es que haya cristianos que estén pasando por un divorcio o que estén pasando con problemas con sus hijos o enfermedad o escasez. No es verdad nada de eso. La Biblia no dice que es eso. Lo único que la Biblia nos revela, la única cosa que nos aleja de la palabra de Dios, ya lo acabamos de ver, es la incredulidad, es la desobediencia, es no creer que Dios ya pagó ya el precio en Cristo Jesús. Es no creer que Jesús ya pagó el precio y que en el precio fue proveído todo. ¿Estoy siendo claro ahí? Por ejemplo, hay personas que dicen, hay personas en toda esta nación que nunca van a ir a un estudio bíblico, jamás van a ir jamás van a ir a un servicio entre semana en las noches, porque ellos dicen así, es que estoy cansado, es que ya trabajé, es que esto, es que el otro. No es verdad, esas son las circunstancias. No, lo que pasa es que ellos no han creído que Jesús proveyó fuerzas para ellos. No lo creen y ponen su mirada en las cosas externas.
¿Entendiste? No creen que Dios es su fuente de fortaleza, su fuente de finanzas. Amén. Yo conozco un ministro, es amigo mío, pero este ministro ha limitado a Dios mucho, ha frustrado la gracia de Dios en su vida. Y curiosamente él entiende mucho de gracia. Y ha frustrado esa gracia de Dios en su vida. Porque él jamás va a ir a un estudio entre semana y él jamás va a ir a predicar a un lugar que lo inviten entre semana. Y él tiene mucha libertad porque él no es pastor. Y es un ministro ordenado, con credenciales y todo, ¿ve? Con un ministerio muy grande. Amén. Pero él limita a Dios en su vida. Porque él dice que él se acuesta muy temprano porque se cansa y todo eso. ¿Tú crees? ¿Sabes lo que pasa? Es que no hemos confiado. No son los problemas, hermano. No es tu trabajo. Mira, te voy a decir algo. No es la gente. Somos nosotros. No es las circunstancias. Es que no creemos. Yo digo cristianos pelearse, oír tonterías en la internet. Hay cristianos que buscan en la internet lo que ellos quieren oír. Hay cristianos que van a buscar en la internet que el diezmo es de la ley, porque ellos no creen en el diezmo. Entonces van a buscar cosas que les digan lo que ellos quieren oír, en lugar de quedarse con la palabra de Dios. Hay cristianos que nunca van a dar porque ellos creen que no les va a alcanzar, que no es, pero la verdad es esto, es que no creen que Cristo ha proveído todo. Mira en 2 Corintios capítulo 8 y en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. Y esta es la importancia. Y te voy a enseñar porque estoy hablando de Jesús ahorita. Todo esto que estoy hablando, lo que el Señor está haciendo a través de mí es redirigir y enfocar su mirada en Jesús. Y yo tengo una enseñanza muy corta, cuestión de 2 o 3 sesiones, que yo le puse, ¿era Jesús pobre? La respuesta no era pobre Jesús. Jesús no era pobre, no era. Igual hay dichos religiosos, pero pastor, la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿te acuerdas? Y de ahí sacan. Amén. Pero Jesús no era pobre, era imposible que fuese pobre. Con la Biblia te lo voy a decir. Y cuando Jesús dijo eso, si lees bien su contexto, ves, gente nomás saca los versículos, pero tienes que leer el contexto. Jesús iba a predicar a otra ciudad, iba de ciudad en ciudad, no estaba en su casa. ¿Sabes dónde vivía Jesús? En Capernaum. Ahí te lo voy a enseñar. Tenía una casa en la playa. Yo anduve en California, he andado por la costa de California, y unas casitas así, pequeñitas así. Me dijo este hombre, este ministro de Dios, mire pastor, esa casa, dijo, anda en $700,000. ¿Qué? Una casita de 2 pisos chiquita, apenas con un pequeño, una cochera para meter un carro y 2 pisos así, pero chiquita, no crees que una mansión de 2 pisos, una casa donde apenas una salita, una cocinita y arriba una recámara, porque estaba a un lado de la playa. Y dice la Biblia que la casa de Jesús era bien grande, que habían multitudes ahí. ¿Qué es? Yo nunca he leído. Te lo voy a mostrar y te vas a sorprender que ahí está en la Biblia. Y hemos creído más la religión. Y te voy a decir otra cosa. Jesús era un hombre rico, proveído. Dice la Biblia que cuando lo crucificaron, los soldados estaban peleando por sus ropas. Se estaban jugando las ropas de él. ¿Cuándo has visto tú un homeless, un desamparado aquí? No, gracias, no va a estar usando ejemplo. Las túnicas de él se las jugaron. ¿Cuándo has visto un homeless, un desamparado de esos que mataron un homeless y tú te vas corriendo? Yo quiero los calzoncillos, yo los pantalones. Si es que traía, apártame los calcetines. ¿Cuántos de ustedes? No. Jesús vestía bien. Jesús no era pobre. Pero se hizo pobre en la cruz, cuando le cayó toda maldición. Jesús no fue pobre, ni hay pobreza. ¿No has leído Apocalipsis? Calles de oro. Amén. Dios no es pobre. Y la razón que te quiere a ti bendecido y rico es porque necesitamos predicar este evangelio. Y llevar el evangelio cuesta dinero.
Entonces Él te va a proveer aquí, porque Él no puede hacer dinero en el cielo, ni dejar caer dólares del cielo, porque es ilegal y lo iban a meter a la cárcel. Eso se llama counterfeit. ¿Cómo se dice eso en español? Falsificación. ¿Te fijas? Pero lo que Él sí puede hacer es abrir oportunidades, como le pasó a Pablo Cañes, y como les va a pasar a muchos de ustedes, y como ya les ha pasado a muchos de ustedes. Eso sí puede hacer el Señor, poner oportunidades aquí. Pero necesitamos confiar. La única razón que los cristianos, la mayoría, no son dadores, igual tengo que decir esto y lo voy a decir en amor y en misericordia, ¿ok? Pero lo voy a decir. Dice la Biblia, creo que es Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice con misericordia, voy a usar misericordia, pero también dice verdad, quiere decir la palabra, ahí está. Y con el temor del Señor, con el respeto del Señor, los hombres se apartan del mal. Pues te voy a decir esto, por esa razón las iglesias tienen que recurrir a métodos antibíblicos como vender comida, porque no hemos creído, el cuerpo de Cristo no hemos creído. Dice la Biblia en los evangelios que el Señor agarró a chicotazos a aquellos que andaban vendiendo en el templo, ¿te acuerdas? Dijo: han convertido mi casa, la casa de Dios, mi casa, en casa de ladrones. Y eso nos volvemos cuando simplemente por incredulidad no damos, cuando ni siquiera hemos entendido que aún el dinero que tenemos no es nuestro, es nuestro nada más porque lo administramos, pero todo es de Dios. Y frustramos la gracia de Dios en el área financiera, porque aunque Cristo ya lo pagó todo, Dios va a traer lo que ya pagó en Cristo a través de la semilla. Siembra, tiempo y cosecha. En inglés dicen seed, time and harvest. Siembra, tiempo y cosecha. Y frustramos la gracia de Dios porque no confiamos. La única razón, otra vez, que los cristianos son, how do you say, stingy, codos, agarrados, tacaños. La única razón que muchos cristianos así, la única razón, y te estoy dando la razón porque, puede haber cambios, puede que haya cristianos agarrados, y con esto que estoy hablando, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, ¿te acuerdas? Y cuando entiendes la bondad de Dios, entiendes que, Dios mío, hermanos, todo lo que tenemos, el trabajo que tenemos, la casa que tenemos, no eres tú ni yo, hermanos, no es nuestra inteligencia, no es nuestra galanura y que nos vestimos bien o que nos vemos bonitos, como dicen los jóvenes o algo así. No es eso, es el Señor. Esa es la bondad. Entonces la bondad de Dios te va a guiar al arrepentimiento. A esos cristianos que no sueltan su mano, la bondad de Dios te va a hacer que la abras. Yo no, la bondad de Dios. No importa que tú y yo digamos, pataleemos, refunfuñemos, nos enojemos y digamos lo que digamos, no lo vamos a lograr, pero va a ser el Señor. Cuando entendemos esto, que por amor a ustedes Él se hizo pobre en esa cruz, siendo rico, para que ustedes con la pobreza de Él fueseis enriquecidos. Ponte de pie, hermano. Aleluya. Póngase de pie. ¿Recibió algo? Es la bondad de Dios, hermanos. Es la bondad de Dios la que nos hace hay un cambio en nuestras vidas. Es su bondad, gloria a Dios por su bondad. Cuando un cristiano se enfría es porque Jesús ya no es su centro, la palabra de Dios ya no es el centro de su vida. Oh, gracias. Cuando un cristiano pasa por esas cosas es porque Jesús ya no es el centro de su vida. Igual lo mismo, si yo creo que Jesús es mi proveedor y que Dios cuida de mí, ¿cuál problema? Alguien diga amén. Alguien diga amén. Tú eres más que vencedor en Cristo, amén. Aleluya. Dios te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Diga, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 112, verso 3. Dígalo por fe, háblelo por fe. Bienes y riquezas hay en su casa, en el nombre de Jesús. Bienes y riquezas hay en mi casa. Llamo abundancia por fe. La abundancia que Cristo pagó la llamo por fe ahora.
En el nombre de Jesús. Hablo favor, misericordia. Aleluya. Toda arma forjada del diablo en su contra cae ahora, no prospera. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tiene que creer estas cosas. Amén. Entonces, cuando vemos la bondad de Dios, mi hermano, el diezmo es una deuda de amor. Dar es una deuda de amor. Dar tiene que ver con reconocer: tú eres mi fuente, Jesús. Dar tiene que ver con en lugar de andar peleando como estos, qué triste oír que estos cristianos, el diezmo es de la ley. Mi hermano, tú y yo hemos estudiado que el diezmo ni siquiera originó en la ley mosaica, originó en Génesis. Casi 500 años antes de la ley mosaica. El diezmo es un sistema puesto por Dios que nos enseña a decir: tú eres mi fuente. El principio del diezmo incluso empezó en Génesis, cuando le dijo al hombre: de todo árbol vas a poder comer, pero este es mío. Nos enseñó a respetar lo que es de Dios. El Señor Jesús dijo: darle al César lo que es del César. Por eso pagamos impuestos. Espero que pagues impuestos. Bueno, ese es otro tema. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios. Perdón, dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Respétalo. Pues de todas maneras, si no doy, Dios me ama. ¿Ves? No lo has entendido. No entendiste. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Cuántos están entendiendo? Debes al revés. Si entiendes la bondad de Dios, eres dador. Dios mío, ¿cuánto Dios no ha hecho en mi vida y en tu vida? ¿Y cuánto Dios no va a seguir haciendo? Ciertamente yo sé, hay gente que ha abusado de las finanzas, hay gente que ha abusado, no niego eso, hay ministerios, ministros que han abusado de estas cosas, ¿verdad? Es cierto. Pero te voy a decir una cosa, no sé ahorita, pero el divorcio hace unos años estaba 50-50. 50% que se casaban, 50% que se divorciaban. ¿Qué? ¿Por eso vamos a dejar de hablar de matrimonios? No. Ha habido abusos en los dones del Espíritu Santo. Ha habido abusos en el hablar en lenguas y en las profecías. ¿Vamos a dejar de hablar de los dones? No. Bueno, ha habido abusos en las finanzas, lo reconozco, en gentes, en personas, en los ministerios. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de estas cosas. Porque es parte de lo que Cristo pagó. Cristo tanto pagó por la sanidad, Cristo pagó para que tú tuvieses paz, como Cristo pagó para que tú fueses enriquecido. Entonces hay una parte que nosotros hacemos y correspondemos a eso. Alguien diga amén. Amén. Hay sabiduría en el diezmo. Ahora te voy a decir algo. ¿Quieres que te diga algo? Y luego te lo voy a enseñar con más detalles. ¿Qué te parece? Te voy a enseñar unos secretos que hay bien tremendo en esta área. Pero tengo que tomar el tiempo para mostrártelo con muchos versículos. ¿Ok? ¿Quieres que te diga una verdad? Con esto termino ya. Váyanse llevando mis cosas y no voy a predicar otra hora aquí. Ok, llévense, quítenme esta Biblia encima. Toma hasta mi teléfono porque ahí tengo versículos. Y así ya me limito. Pues nomás te voy a decir esto, mira. Sí, aquí te voy a decir esto, mira. El diezmo y el dar es para los maduros. El diezmo dar no es para todos. Yo eso lo entiendo. El diezmo y el dar es para los maduros en Cristo. Es para los que han entendido completamente que Cristo es su fuente. Eso es entrar en el reposo. La gente que no da es porque no han entrado en el reposo. Andan en sus propias obras. No me va a alcanzar. ¿Qué quieres que haga? No puedo. Mira esto, bla, bla, bla. No han cesado de sus obras. Por eso sus trabajos, en lugar de ser de bendición, esos trabajos están causando que estén más enfermos. Su misma incredulidad ha traído todo esto. No fue Dios, hermanos, el que no permitió que el pueblo de Israel llegara en 10, 11 días a la tierra prometida. Fue la incredulidad de ellos, ya lo hemos visto. Fue la incredulidad la que le trajo esas consecuencias. Hay cosas que a muchos cristianos les están afectando, pero es su incredulidad. No han sido generosos. Dios es generoso. Dios es el primer dador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él nos puso el ejemplo. Gloria a Dios. El dar es para los maduros. El dar es para los que han entendido. El dar es para los que confían. El dar es para aquellos que dicen: tú eres mi fuente.
El dar es para aquellos que dicen, todo aquel que en él creyere. ¿Qué dice? No será avergonzado. Romanos 10:11. Todo aquel que en él cree. ¿Qué dice? No será avergonzado. Para eso es el dar. Para esa gente dadora. Amén. Son la gente desprendida. Amén. Dios es tu fuente. Para eso es, mira, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? No será avergonzado. Ese cree. El que dice, oh, no me va a alcanzar, el que está pensando que va a ser avergonzado. No frustres la gracia de Dios. Amén. 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 Con todo esto, Dios te ama. Quiero que sepas. ¿Okay? Dios te ama incondicionalmente. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.